No sé si recuerdan los que estuvieron la semana pasada, que estuvimos reflexionando acerca de un episodio en la Biblia de una guerra. ¿Recuerdan? Una guerra que enfrentaron el pueblo de Israel y atacó a una de las tribus. ¿Recuerdan? Bueno, había una fortaleza de perversión sexual que tenía que vencerse, que tenía que tener su tiempo de término. Entonces el Señor aprobó que fueran a atacar a esta tribu. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió fue que estas tribus que fueron a atacar a aquellos que estaban enredados en pecado, en delitos terribles, eso está en Jueces 20. ¿Alguno de ustedes lo leyó después que...? Sí, tú lo leíste. Qué bueno, Carlos. Es un episodio impresionante porque muestra el estado de decadencia, hermanos, decadencia de la tribu de Benjamín y en qué se habían envuelto. Entonces, esa fortaleza de perversión sexual fue derrotada cuando se sumaron ciertas herramientas, ciertas armas, ciertas características. ¿Ok? ¿Me siguen? Ciertas cosas tenían que ocurrir. No era solamente que estuvieran orando, no era solamente que estuvieran en una actitud de quebranto como aprendimos que teníamos que estar, ¿cierto? No era solo eso, sino también tenía que ocurrir algo que fuera mucho mayor. Y por eso Dios los inspiró a ayunar. Dios los inspiró a levantar un sacrificio de adoración y de ofrenda, pero también de ayuno y oración. Entonces, ¿qué es lo que quiero que podamos recordar al comenzar esta nueva enseñanza hoy? Es que Dios tiene grandes demandas, aunque a veces nosotros queramos decir que no, que Dios no quiere mucho de nosotros, no, Dios está demandando de nosotros una actitud. Dios está pidiéndonos a nosotros que podamos ponernos en la posición que Él ha esperado para nosotros. Él está demandando de nosotros una actitud diferente y un cambio y una transformación que ocurre por el poder de su Espíritu Santo. Y quiero llevarlos ahora y que podamos recordar juntos también otra enseñanza que está en la Biblia. Así que quiero pedirles que vayan a Segunda de Crónicas 23. Segunda de Crónicas 23. ¿Qué dice? Era un rey, Josafat. Atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. ¿Qué comprendemos aquí? Había una situación. Josafat, que era el rey, estaba en un momento de dificultad. Estaba siendo rodeado. ¿Y qué ocurre aquí? El Espíritu Santo lo inspira a él para que pueda convocar a un ayuno. Así como el Señor nos está convocando a nosotros para la última semana de marzo para tener ayuno. Josafat combinó el ayuno con la oración para enfrentar al poderoso ejército que se le iba a venir encima. ¿Y cuál fue el resultado? Si ustedes van más abajo, en Segunda de Crónicas 20, 17, el Señor le dice, tú tranquilo, quédate quieto. Tú no te compliques, porque yo, el Señor, te daré la victoria. Yo lucharé por ti. Yo pelearé por ti. Pero tiene que ocurrir algo, hermano, en nuestra vida. Tiene que pasar algo en nosotros que nos lleve como a perder un poquito la compostura, por decirlo de alguna manera. O sea, que nos lleve a buscar a Dios de una manera profunda. ¿Se fijan que a veces nosotros nos quedamos con una queja? Nosotros decimos, sí, bueno, que el Señor me ayude, estoy pasando por esta situación, qué difícil.
que el Señor me ayude, que el Señor esté pero no hacemos algo concreto, algo que le demuestre a Dios, que le muestre que nosotros realmente queremos que Él intervenga, que nosotros realmente queremos que Él haga, que Él actúe, que Él obre en nuestra vida. Entonces, a veces nos conformamos y tomamos una postura pasiva. ¿Y qué es lo que Dios quiere con los cristianos hoy? Que seamos más activos en nuestra relación con Él, que seamos personas que estemos interesados en buscarlo y dejemos las excusas de lado, como decíamos la semana pasada, ¿cierto? Dios peleó por Josafat, peleó por todo el pueblo. Nosotros debemos esperar en Dios, pero hacer algo espiritual. Nosotros no podemos quedarnos así como en la nada y diciendo, sí, bueno, Dios quiere que me quede quieto. Sí, Dios quiere que nosotros esperemos en Él, pero quiere que nosotros usemos herramientas espirituales. Herramientas que nos lleven a encontrar y a vencer, a encontrar la voluntad de Dios y a vencer sobre todo obstáculo. Hay cosas que de repente tienen que ser declaradas, pero también tienen que ser peleadas, hermano. Tienen que ser buscadas con ahínco. Miren, otro ejemplo. ¿Recuerdan ustedes la historia de Esther? ¿Quiénes conocen la historia de Esther? Ok, la reina Esther, ¿cierto? Cuando el rey Jerjes decretó el exterminio de todo el pueblo judío, Esther convocó un ayuno. Y le mandó a decir a Mardoqueo, le dijo, yo quiero que todos ustedes ayunen por mí. Ayunen por mí. Y yo también haré lo mismo. Voy a ayunar junto con mis doncellas. Y sabemos lo que ocurrió. Todos han visto a lo mejor la película, si es que no han leído en la Biblia, ¿cierto? ¿Qué ocurrió ahí? Dios le dio la victoria. Dios, no solamente, el ayuno era necesario, hermanos, porque el ayuno es necesario en nuestra vida para ser valientes. El ayuno es necesario para tu vida porque necesitamos ser sensibles. Necesitamos sensibilizarnos. Muchas veces nosotros somos indolentes o somos fríos con Dios, pero necesitamos aprender lo que Dios quiere. Quiere que nuestro corazón se ablande, que nuestro corazón se sensibilice. Él espera que nosotros podamos ser valientes, audaces en las cosas espirituales. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que nosotros estamos cómodos como estamos, en la pereza, a veces sumidos ahí en la comodidad o en el afán. A veces son demasiadas las cosas que tenemos que hacer y el enemigo nos engaña. El enemigo nos pone una trampa, nos mete un trabajo, otro trabajo, esto, aquí, actividad, o nos enferma. Porque sabemos de dónde viene la enfermedad, ¿cierto? Sabemos de dónde viene, del enemigo. Entonces, hermanos queridos, tenemos el ejemplo de lo que Dios quiere hacer a través del ayuno en nuestra vida. Dios quiere que nosotros podamos ser valientes, que podamos atrevernos, que podamos recibir la fortaleza que necesitamos para enfrentar la situación que viene, que se nos viene encima. ¿Recuerdan ustedes? Hay un relato en el Nuevo Testamento cuando Jesús fue llevado al templo. Entonces fue José y María con el niño al templo y dice la Biblia que había una persona, vamos a ir al versículo, dice Lucas 2, 36, 37. Lucas 2, 36, 37. Dice, estaba Ana, una profetisa muy anciana, nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche, adorando a Dios en ayuno y en oración. ¿Y cuál fue el premio de la actitud de esta mujer? Porque miren, esta mujer dice la Biblia que quedó viuda joven. Y ella no se puso a vivir una vida loca. No dijo, yo quedé viuda, entonces ahora hago lo que yo quiero. No, sino que consagró su vida a Dios. Y dice que siempre estaba adorando a Dios. Iba al templo, estaba constantemente ahí, de noche y de día. Y si nos preguntamos, ¿por qué haría eso? ¿Qué persona está dispuesta a entregarse completamente a Dios? Dice que ella estaba en ayuno y oración.
O sea, no era alguien que vivía pendiente de la comida, ¿cierto? Porque a veces nosotros vivimos pendientes. ¿Qué voy a almorzar? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer de esto? ¿Qué puedo comprar? Estamos pendientes de qué esto, de qué esto otro. Estamos tan afanados en las cosas de nuestra carne que nos impide ver las cosas que son más importantes. Y equivocamos el camino a veces. Entonces, aquí estaba esta mujer y Dios le dio un premio. Dice que ella pudo ver a Jesús. Pudo tener la certeza de que estaba delante del Salvador de todo el mundo. Ella tuvo ese privilegio, porque es un privilegio, hermano, fue un privilegio. Y si vamos también al Nuevo Testamento, en esa misma idea de poder encontrar algún versículo que nos apoye, en Hechos 13 encontramos, hermano, un episodio en donde dice que Pablo y Bernabé, dice, hay un momento en que dicen, aparten a Bernabé y a Saulo. ¿Y qué ocurrió ahí? Ocurrió que estaban ayunando y orando. Cuando tú estás en ayuno y en oración, Dios ve tu vida. Dios ve tu interés. Dios ve tu deseo. Dios ve tus ganas de poder acercarte más a Él. Entonces, ¿qué hace? Él te escoge. Él te envía. Él te da fuerza. Él te da sabiduría. Él te da entendimiento. Porque tú estás en el camino correcto. Tú estás acercándote al corazón de Dios. Y eso fue lo que ocurrió con Saulo y con Bernabé. Porque estaban ahí, en ayuno y en oración. ¿Aparece el versículo? Excelente. Entonces, hermanos, cualquiera que sea nuestra situación, cualquiera, piensa en la situación que estás viviendo hoy día. Algunos estamos viviendo a lo mejor una situación de enfermedad. A veces son situaciones difíciles. Pero cual sea el problema que estemos nosotros enfrentando, que nos toque vivir, hermano, Dios puede ayudarnos. Dios puede hacerlo. El punto es que a veces nosotros no vemos la ayuda de Dios porque nosotros no estamos buscándolo. Porque nosotros no estamos acercándonos. Porque nosotros estamos distantes. Estamos desde lejos. Queremos, sí, a Dios de boca, pero lo tenemos ahí. Lejos. ¿Se han fijado que a veces vivimos así? ¿Y qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que tomemos todos los recursos que Él tiene para nosotros, todos los recursos. Esos recursos son el ayuno, ese ayuno de poder que destruye las fortalezas espirituales, hermano. A veces tenemos un problema serio, una adicción a algo. Estamos ahí esclavos de alguna cosa que damos vuelta y vuelta, año tras año, y no sabemos cómo vencerla. Entonces Dios dice, yo te he dado todas las armas, todas las herramientas para que tú venzas, para que tú tengas la victoria, para que tu espíritu te fortalezca, el Espíritu Santo te fortalezca a tu espíritu y puedas vencer en todo obstáculo, en todo problema, en toda confusión que se pueda venir. Él destruye las fortalezas. Nosotros necesitamos acercarnos más a Dios, hermano, y dejar la pereza. Porque cuando tú estás encerrado en el ayuno, estás ahí buscando a Dios, estás centrado en Él, ¿sabes lo que ocurre? Ocurre que Dios abre tu mente y tu corazón a la sabiduría. Entonces estamos y podemos aprender que hay cosas que nos ocurren producto de nosotros mismos, producto de nuestras malas decisiones, producto de la forma en que estamos viviendo, que estamos, no sé, desarrollando nuestra vida cotidiana. Y Dios nos da la sabiduría para entender que puede haber un cambio, puede haber una transformación. Cuando nosotros empezamos a mirar a Dios como lo más importante, nuestra guía máxima. Y eso todo tiene que ver con el proceso de santificación sobre nuestra vida. Miren lo que dice Marcos 9:27. Dice, cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Miren, estaba Jesús
en un momento, estaba él llegando y vio un tumulto de gente, vio muchas personas. Y estas personas estaban como discutiendo. Y se encontró con que era a raíz de que había un joven endemoniado. Estaba con una crisis, ¿cierto? ¿Y qué ocurrió en ese momento? Le pidieron, el padre de este joven le pidió a los discípulos que pudieran echar fuera ese demonio. ¿Y qué ocurrió? No pasó nada. Pero luego llega Jesús y dice, tráiganme al joven, tráiganmelo. Y él inmediatamente echa fuera ese demonio, que lo había torturado desde la niñez. Se fijan que a veces pasan años y años y nosotros estamos presos, esclavos de cosas que ni siquiera nos damos cuenta, pero que son cosas que nos alejan de Dios. ¿Y qué ocurrió? Entonces, quedaron como en vergüenza los discípulos. Les dio como plancha porque dijeron, ¿qué onda? Entonces no le preguntaron nada ahí en el momento a Jesús, pero llegando a casa dice la palabra aquí, que le preguntaron a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Por qué nosotros oramos y no pasó nada? Entonces él le dice, lo que ocurre es que hay ciertas cosas que deben lidiarse con oración y con ayuno. No solamente la oración, sino que aquí hay que ayunar. Aquí hay que hacer algo que sea como mucho más profundo, más poderoso. Y a mí me gusta esta palabra porque a veces si tú te das cuenta no vas a encontrar que sea tan popular el ayuno. No es tan popular. Sí, porque nos cuesta dejar de la comida, nos cuesta dejar lo que a nosotros nos da placer, nos cuesta. Y además, si le sumamos que vivimos en una sociedad donde la comida es adictiva y que lo que consumimos a veces ni siquiera es alimento, solo comida, entonces súmenle, es más difícil. Pero la palabra de Dios nos enseña y nos muestra que hay cosas en las que nosotros tenemos que ser radicales y tenemos que decir, esto lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque esto me va a traer el rédito, me va a traer la consecuencia tan esperada, la victoria. Entonces creo que es tan importante, hermanos, que nosotros podamos evaluar cómo decidimos vivir, no solamente como individuos, sino que como iglesia. ¿Qué vamos a decidir? ¿Qué vas a decidir tú? ¿Cómo vas a vivir tu vida? ¿En la comodidad? ¿En el relajo? Se fijan que hoy en día todo está relajado. Hablar de Dios es un relajo. La gente, lo pudimos ver en el festival, ¿cierto? Bueno, los que vieron, yo no vi, pero supe, de verdad, supe. Qué relajo hablar de Dios. Qué relajo llenarse la boca, ¿cierto? De Dios. Y la palabra de Dios nos quiere llevar por un camino, el camino de la santificación, que es algo que tú tienes que hacer, que es algo, una actitud que tú tienes que tomar. Dios ha dicho que Él pagó un alto precio para que nosotros pudiéramos vivir en una vida abundante. ¿Cómo? Una vida abundante, hermanos. El Señor pagó un alto precio, no para que nosotros estemos como viviendo en miseria, viviendo con problemas, salgo de una, me meto en otra. No, Dios quiere que nosotros podamos ser personas consistentes en nuestra fe. Existen comisiones o existen cosas, existen problemas, existen dificultades grandes, cosas difíciles, pecados que vencer, que requieren, hermanos queridos, preparación, que requieren una acción especial, que requieren que tú te tomes en serio tu vida con Dios. Que no sirve que tú digas nomás, no sirve que tú digas y que vengas un domingo, no sirve eso. Lo que sirve es que tú tomes la decisión de tener una vida consecuente con nuestro Dios, consecuente con lo que Él ha dicho. ¿Y dónde van a venir? ¿De dónde van a venir esas fuerzas? ¿De dónde va a venir esa coherencia?
¿De dónde? Del Espíritu. ¿Y cómo hacemos que el Espíritu obre en mí? Bueno, tenemos que entrar con las herramientas que Dios nos ha dado, con las armas que Dios nos ha dado. ¿Ok? ¿Me siguen, cierto? Ok. Bueno, todo creyente, hermano, deberían entrar en un proceso de consagración. ¿Qué significa consagrarnos? Significa que nosotros nos apartamos para Dios. Significa que nosotros hacemos lo que a Dios le agrada. Entonces, todo creyente, no importa el tiempo que tú tengas en el Señor, deberías estar en ese caminar. Deberías estar en ese propósito. Deberíamos estar en ese proceso. Y este proceso, hermanos, o mediante este proceso, más bien dicho, debería volverse más, en este proceso deberíamos volvernos más parecidos a Jesús. Ahora yo te digo, mírate, ¿te encuentras parecido a Jesús? Es una buena pregunta que tú tienes que contestarte. Mírate, mira dentro de tu corazón. Porque cuando tú entras en este camino, entonces debe haber un resultado, debe haber una consecuencia. Volvernos más parecidos a Jesús implica una cooperación activa entre la gracia divina, o sea, que Dios no nos demanda, y por otro lado, la obediencia del individuo. ¿Se fijan? No es solo una cosa. No podemos decir solo una cosa, sino que nos damos cuenta que el resultado es una transformación interior dentro de nuestro corazón que trae madurez espiritual y que trae una vida apartada del pecado. Esa es la consecuencia, ese es un resultado que nosotros deberíamos esperar de nuestra propia vida, deberíamos anhelar en nuestra vida. Porque, mire, a diferencia de la justificación no es un proceso, es algo instantáneo que Dios nos da, que Jesús te da. Instantáneamente tú eres justificado. Pero la santificación es un desarrollo continuo, es un desarrollo constante de madurez en cada vida cristiana, en cada persona que decide seguirlo. ¿Me siguen, cierto? Me parece que esto es súper importante que tú lo pongas como una base en tu vida, para que te metas en el camino de Dios. Es una obra, el camino de la santificación es una obra de Dios a través del Espíritu Santo. Pero requiere, ¿qué requiere? ¿Qué creen ustedes que requiere? Requiere esfuerzo, requiere una mentalidad, requiere que obedezcamos a la palabra de Dios y que cooperemos con el Espíritu Santo. Porque Dios está ahí dispuesto para hacer muchas cosas. Dios está ahí. Pero a veces nosotros no le damos la posibilidad. Nosotros no estamos haciendo, como que no nos interesa. Como decíamos la semana pasada, muchos distraídos, ¿cierto? Venimos a la iglesia, estamos en la comunidad y a veces estamos distraídos. Distraídos con cualquier otra cosa. No nos interesa, no ponemos atención en las cosas que son importantes para Dios, en lo que tiene que ver con la transformación de mi corazón, en lo que tiene que ver con que tú tienes que entrar en el camino de la santificación, porque si no, ¿de qué sirve? Nosotros necesitamos eso. Eso tiene que ser algo que nosotros entendamos que es una necesidad para el creyente. Es una obra, hermano querido, es una obra de Dios a través del Espíritu Santo. Pero como dije, requiere esfuerzo, enfoque. Que dejes de ser un niño mimado, que dejes de ser un niño regalón, la guagüita de la casa de Dios. Así como diciendo, sí, yo puedo hacer lo que yo quiera, hago lo que yo quiera, voy donde yo quiera. No, nosotros necesitamos producir una vida que refleje a Cristo, una vida que refleje la santidad de Dios. Y esta vida es caracterizada por la madurez espiritual, por el amor que sentimos por el prójimo y por una creciente semejanza con nuestro Dios.
poco a poco. No es instantáneo, como la justificación, sino que es poco a poco. Vamos avanzando, nunca retrocediendo, vamos avanzando. ¿Ok? Miren lo que dice la palabra en 1 Corintios 6:11. Esta palabra, si la leemos, bueno, leámosla primero. Y dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, mas ya habéis sido santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Bueno, antes de leer esto, más en los versículos de más arriba, hay una serie de características que el apóstol menciona. Y dice, antes, y si nosotros nos vamos a los versículos atrás, nos vamos a ver que decía mentirosos o adúlteros, o en fin, una lista de puros pecados, de puras cosas que ofenden a Dios, que no le agradan a Dios. Pero después dice él, con esto dice, pero antes eran esto ustedes, antes. O sea, no es para que ahora estemos viviendo así, antes. Pero ahora que hemos sido lavados, hemos sido limpios, santificados. ¿En quién? En el nombre de Jesús. Somos santificados cuando vivimos en Cristo, cuando vivimos como Él quiere. Ahí somos santificados, ahí somos tratados. Este versículo resalta el cambio que debería tener cada creyente, hermanos queridos. Todos nosotros. El cambio de identidad que ocurre cuando nosotros seguimos a Jesús. Porque hay algo que ocurre, hay algo que pasa. Empiezan a cambiar mi escala de valores, empiezo a cambiar mis conductas, mis acciones. Hay una limpieza que ocurre espiritual, que nos apartamos para Dios. Queremos, no es una cosa impuesta. Nadie te obliga, nadie te dice, oye, pero tú tienes que... No, es algo que tú quieres, que nace de lo profundo de tu corazón, porque entiendes lo que significa estar en este camino. ¿Qué dice 1 de Tesalonicenses 5:23? Leámoslo fuerte, a ver qué dice. A ver, ¿quién se atreve a levantar la voz? El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesús. Amén. Así es. ¿Se fijan lo que dice? Que está diciendo que nuestro corazón, nuestra vida, todo nuestro ser, y menciona espíritu, alma y cuerpo, tenemos que ser guardados irreprensibles. Porque la venida de nuestro Señor está cerca. O ustedes todavía creen que ya falta demasiado. Bueno, nadie sabe el día y la hora, pero tenemos señales, hermanos. Nos estamos dando cuenta que ya queda muy poco para que este mundo colapse. Queda muy poco. Y todo lo que está escrito en la Biblia va a ser revelado, va a ser mostrado. Entonces, nosotros tenemos que estar claros en cómo estamos viviendo. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Aquí el apóstol declara una bendición para nosotros. Dice que ustedes sean de esta manera, que sean guardados de esta manera, que ustedes vivan de esta manera. Ese es el afán del Espíritu Santo en nosotros. Hermanos, nosotros no podemos ser una iglesia llena de religiosidad. No podemos ser una iglesia solamente con rito o con Dios en nuestra boca, pero en nuestros corazones está lejos. No. Debemos tener claro hacia dónde estamos marchando y cuál es el proceso en el que Dios nos tiene a cada uno de nosotros, a ti, a mí. Porque además las cosas están difíciles. Cada día más nos vamos a enfrentar nuevas noticias de guerra. ¿Saben ustedes que estamos en una nueva noticia terrible de guerra? Nos vamos a encontrar con malas noticias todos los días. Y quizás cada día se va a ir acentuando mucho más confabulaciones, más cosas oscuras en este mundo. Pero nosotros
tenemos que decidir vivir como Dios quiere hasta el último día de nuestra vida. Caminar en paz, caminar en gozo, caminar santificando nuestra vida, porque es la única manera que tenemos para poder vivir como Dios quiere. Quiero invitarlos a que puedan escuchar en sus casas o cuando tengan un rato de tranquilidad la prédica de la semana pasada, porque es la primera parte de lo que hemos estado compartiendo hoy día. ¿Y por qué es importante que la escuchen? Porque es Dios el que tiene que hacer algo en sus vidas. Es Dios el que tiene que obrar de manera sobrenatural para que crezcamos y para que avancemos en madurez. ¿Ok? Yo sé que cada uno de nosotros tiene distintas batallas que librar. Todos. Distintas cosas. Pero si nosotros creemos que Dios es poderoso, vamos a confiar en Dios primero. Vamos a llorar nuestras penas a los pies de Jesús. Vamos a dejar que Él nos quebrante y vamos a ayunar y a clamar como Dios ha dicho que tenemos que hacerlo. Confiando en Él y poniendo todo en las manos de Dios. Escuche algo. Cada día que pasa es una oportunidad que tú perdiste o ganaste. Tú perdiste la oportunidad porque no te acercaste a Dios, porque lo tuviste solo de boca y no lo viviste, o ganaste porque tu actitud, tu vida, tu decisión, tu determinación y tu búsqueda estaban ahí. Estabas buscándolo. Qué importante es que lo hagas así. Si quieres ver frutos, si quieres ver respuestas, si quieres que retroceda, si quieres ver milagros, hermano, queremos ver milagros. Yo quiero ver milagros en la vida de mi esposo con su enfermedad, en mi vida. Yo quiero. Entonces tengo que meterme en el río de Dios. Tengo que meterme en el ayuno y en la oración. Tengo que hacer sacrificios para Dios. Eso es. Si tú tienes cosas, peticiones en tu corazón, bueno, el ayuno no es, como decíamos la semana pasada, un punto de quiebre para Dios. No. El ayuno es la posibilidad de que Dios haga algo en nuestro corazón, que nos cambie, nos transforme y luego poder experimentar sus milagros. Si es su voluntad, lo vamos a hacer, lo vamos a ver. Así que quiero invitarte a que podamos orar y que podamos meditar un segundo